Hola a todos, mi nombre es Ludwig Landazábal y soy uno de los redactores de Paratexto Producciones. Hoy vengo a destriparles un poco No cerremos en agosto, y con esto no me malinterpreten, no voy a hacer spoilers, simplemente voy a sacar un poco las influencias, los elementos intertextuales y las bases sobre las cuales se construye esta novela. Para ello lo primero que hay que señalar es que esta es una novela de detectives, un subgénero de la novela negra que nace a partir de la novela de misterio. Recordemos Sherlock Holmes o Agatha Christie, esta novela que nace a finales del 19 y comienzo de los 20, pero que no llega a su verdadera eclosión hasta los años 30, 40 y 50 en Estados Unidos, con un género llamado el hard-boiled egg. Para hablar con mayor precisión de esto hemos contactado con Carlos Basa. Él es un guionista, escritor e investigador de novela negra. La novela de detective viene de esa herencia del hard-boiled norteamericano, ¿no? Empieza en una serie de revistas norteamericanas, la revista Black Mask en concreto, pues con gente como Chandler, como Hammett, que son los dos grandes padres fundadores, por decirlo de algún modo, ¿no? Y lo que hacen es reflejar desde un punto de vista político-social la Norteamérica del periodo de entreguerras, luego un poco más adelante la Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial, y se caracteriza por tener a un personaje protagonista que podríamos definir como un antihéroe. Alguien un poco al margen de la sociedad, con una idea de la justicia diferente a la de las fuerzas policiales, y que lo que se dedica fundamentalmente es a tratar de solucionar una serie de asuntos, siempre por encargo, que acabarán socavando incluso sus propias creencias. Claramente No cerramos en agosto no encaja perfectamente en el molde del hard-boiled egg. Aún así hay elementos que son completamente innegables. Esencialmente tenemos a un personaje que está al margen de las fuerzas policiales, Jordi Beasolo, al cual se le encarga un caso, un misterio, que le trastocará sus principios y sus creencias. Aún así, faltan dos elementos constitutivos. El primero, nuestro personaje principal no es un antihéroe. Esto lo desarrollaré a continuación con mayor detalle. Pero el segundo me parece mucho más interesante. Y es que esta novela no constituye un comentario sobre la sociedad estadounidense de los 40, de los 30, de los años de posguerra, sino que es más una crónica social o un comentario social de la Barcelona moderna. Y este último rasgo recuerda completamente a Vázquez Montalbán, el gran novelista de la Barcelona detectivesca. Y esto no es algo que viene de mí. Claramente Eduard Palomares lo comentó cuando lo entrevistamos. Esto fue lo que dijo. Bueno, Vázquez Montalbán representa como la novela barcelonesa clásica, de hecho fue quien resucitó un poco el género, quien lo llevó a otro nivel, cogiendo un poco las influencias que tenía de los escritores clásicos americanos de los años 30, 40, también de George Simenon, que hacían como un tipo de novela negra, diferente a lo que hacían los ingleses, que era más crónica social que resolución de un misterio, ¿no? Entonces, a mí realmente lo que me gusta es eso, y la inspiración principal que cojo de él no es tanto la forma de escribir, porque él era un intelectual y que tenía también un alma poética, y yo no voy por ahí, pero sí ese concepto de la novela, de decir, hay un crimen, hay una investigación, pero lo que me interesa no es hablar sobre la resolución del crimen, la parte más técnica o la parte más policial detectivesca, sino sobre todo lo que se va encontrando el detective en su camino, ¿no? Es como la excusa, el crimen es la excusa para moverse por toda la ciudad y visitar diversos ambientes y escenarios. Entonces esa es mi principal, la enseñanza que extraigo de Vázquez Montalbán. Como vemos, de Montalbán se toma la idea de plasmar Barcelona con sus complejidades y sus dilemas actuales a partir de un misterio y de un género que parece foráneo a la tradición literaria española, como nos explica Carlos Basas. La novela de Manuel Vázquez Montalbán es única. Por un lado, sí procura rescatar a un detective privado más o menos clásico, que es Pepe Carballo, pero por otro, es muchísimo más que una mera novela de trama en la que el protagonista deba solucionar un caso. Eso está ahí porque es necesario para la novela, pero lo que es Vázquez Montalbán en realidad es, por un lado, un poeta
y por otro lado uno de los mejores cronistas de los cambios sociales y políticos de la España desde los 80 hasta finales de los 90. El gran valor que tiene la novela negra de Vázquez Montalbán es que es un retrato social, político y psicológico de esa España a lo largo de prácticamente 30 años. Y para mí es la parte más importante de sus novelas. Con Montalbán surge la idea esta de tomar el comentario social del hard-boiled y aplicarlo a un contexto cercano, un contexto familiar, lo que trastoca por completo la trama a partir de las peculiaridades de Barcelona y de un contexto político, social y psicológico como la España de los 80 y los 70, la España de transición. Si vemos bien, Eduard Palomares básicamente hace lo mismo. Toma una historia de misterio y una historia de crímenes como una excusa para poder hablar del turismo masificado, de la gentrificación, de los trabajos infravalorados y de la corrupción política. Ahora, no todo se lo podemos achacar a Vázquez Montalbán. En Eduard Palomares también hay rastros de originalidad, como es la ausencia de un antihéroe que comentamos previamente. Para ver esta noción mucho más clara, hay que hacer una comparación entre Pepe Carballo, el detective de Vázquez Montalbán, y Jordi Biasolo, nuestro detective en la novela. Para mí, para establecer una comparación rápida y que todo el mundo pueda entender, es como el personaje de Rick que interpreta Humphrey Bogart en Casablanca. Es un antihéroe, es un creyente en tierra de infieles, es un cínico con un corazón de oro, es un intelectual desencantado. Es todo eso Pepe Carballo. Además es pues bueno, ese detective privado que se enfrenta a casos con aire más o menos clásico dependiendo de la novela, ¿no? Desde Asesinato en el Comité Central, Los mares del sur, etc. Hay muchísimas historias de Carballo, pero para mí lo más importante del personaje de Carballo es su mirada. Cuando los escritores hablamos de mirada, hablamos de cómo un autor, a través de un personaje, retrata la sociedad que le rodea. Decía Émile Zola, que es uno de los escritores más importantes que ha habido, que el arte, y la literatura es arte, es una realidad vista a través de un temperamento. Para mí lo más importante de las novelas de Carballo es cómo él y cómo Vázquez Montalbán ven la realidad a través de sus propios ojos. Jordi Biasolo tiene algo de Pepe Carballo. Bajo su mirada entendemos el mundo y las complejidades de Barcelona. Aún así, Jordi no es ningún cínico ni un intelectual desencantado. Fundamentalmente, Jordi es un joven inexperto, un tipo de Quijote que ha leído tantas novelas de detective que quiere vivir en un mundo de crímenes y de misterio. Pero su inexperiencia y su inocencia lo hace chocar constantemente con la realidad del mundo. Es precisamente la ingenuidad de Jordi lo que le hace una figura completamente contraria a la del antihéroe. Si vemos bien, Recasens es una figura que encaja mejor con ese molde de detective cínico, pero Recasens está mostrado con una sensación de parodia, y es que ahí subyace la originalidad de Eduard Palomares, la incorporación de un elemento de humor dentro de la novela detective a partir de la subversión de clichés. Es en este juego con los tópicos en donde surge la sátira y, más importante aún, el comentario social. Por esta simple razón, creo que vale mucho la pena leer Nos cerramos en agosto de Eduard Palomares. En todo caso, a lo mejor en su lectura encuentran ciertas nociones que a mí se me han pasado. Por eso les recomiendo concretamente este libro. Y bueno, aquí llegamos hasta hoy. Espero que les haya gustado y que nos veamos a la próxima. Un saludo y por favor sigan leyendo.